Eh, Dios le bendiga, hermanos. Me han entregado un poco más temprano hoy y si ustedes me lo permiten, quisiera que oremos por Emma, la hija de Emilio y Fara, que está enferma y está en cuidados intensivos. Gracias a Dios, Él ha mantenido las cosas en control, pero quisiera orar por ellos. Si me lo permiten, tengo 5 minutos a favor. Amén. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre amado, Padre bueno, en esta mañana te damos las gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Te hemos adorado y tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tu presencia está aquí. Y estamos confiados en que así es. Así que te damos las gracias porque aun siendo pecadores e inmerecedores de tu presencia, tú te dignas en mostrarnos tu gloria, Señor. Venimos delante de ti, aparte de dándote gracias en esta hora con peticiones, Señor. Y en este caso especial te pedimos por la salud de Emma, Señor, para que tú te glorifiques en esa situación, Padre. Para que tú pases tu mano sobre ella en esta hora, Señor. A Emilio y a Fara, Señor, queremos que tu Espíritu lo sustente, que le des paz, que ellos se sientan confiados de que tú estás con ellos en medio de esta situación, Señor. Te pedimos el control de todas las cosas, Señor, y de hecho sabemos que lo tienes, Padre. Así que podemos estar confiados en que tú estás con ellos también, Señor. Que ellos puedan sentir tu presencia, Padre. Pon en nosotros la disposición para ponernos a la orden de ellos también si necesitan algo, Señor. Yo sé que ellos saben que aquí tienen hermanos a los cuales pueden acudir, Señor. Así que te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por permitirme orar. Durante esta semana, los que estamos haciendo el seminario teológico, hemos estado hablando sobre la materia de la misión de la iglesia. Yo no sé los demás compañeros que están haciendo el seminario conmigo cómo se han sentido. Sé que algunos se han sentido igual que yo, pero no sé si todos. Pero personalmente puedo hablar por mí y yo me he sentido muy confrontado con estas verdades. Como anciano de la iglesia, viendo cuál es la misión de la iglesia, veo la deficiencia tremenda que tenemos. Óigame, y yo estaba tan frustrado que yo ni ánimo de predicar tenía realmente. Pero Dios es bueno. Ayer de manera informal, la pastora estaba hablando con el pastor Arocha y yo me incluí ahí en la conversación. Y el pastor Arocha dijo, bueno, quizá es que tal vez su iglesia no está en la etapa todavía de realizar ese tipo de misiones, pero no sabemos dentro de 2 o 3 o 4 o 5 años en qué posición estará la iglesia con relación a la misión. La misión de la iglesia, hermanos, es establecer el reino de Cristo aquí en la tierra y ser bendición a las naciones. En la noche, cuando llegué de la boda de Itzel, me puse a orar por la prédica de esta mañana y a orar con relación a eso. Y el Señor me recordó esas palabras. Y lo cierto es, hermanos, que si nosotros queremos cumplir la misión que tenemos como iglesia, debemos reflejar más la gloria de Dios. Nosotros no podemos salir a misiones para dar algo que no tenemos. Así que lo que el Señor entiendo que puso en mi corazón
fue que tenemos que invertir en nuestra vida cristiana más para entonces cumplir con la misión que tenemos que hacer. Hermanos, el llamado es a crecer en santidad. Y vamos a continuar con la doctrina de la santificación. Así que el Señor me dijo, sigue hablando de santificación. Porque si no somos santos, ¿cómo queremos impactar al mundo? ¿Con qué lo vamos a impactar? ¿Con la carne? Carne es lo que hay allá. El Espíritu está aquí. Así que vamos a continuar hablando sobre la doctrina de la santificación. Y si bien es cierto, hermanos, que hemos sido librados del poder y del dominio del pecado, también debemos entender que esto es una realidad posicional y se debe al hecho de estar en Cristo. Porque nuestra experiencia diaria no se refleja como si estuviéramos completamente libres del pecado. En nuestra experiencia diaria y de manera experimental notamos que hay una lucha con un pecado remanente. Hemos dicho que Dios, en su gracia, ha provisto de medios para nosotros luchar contra el pecado y crecer en santidad. Hay muchos hermanos que se preguntan cuál es la voluntad de Dios para su vida. Incluso se han escrito muchos libros relacionados con la voluntad de Dios para nuestra vida. Y se nota que esos hermanos que se están preguntando eso no leen la Biblia. Porque la Biblia está llena de la voluntad de Dios para la vida del cristiano. La voluntad de la unión entre hombre y mujer, dentro de la voluntad de Dios está que multiplicaos, llenad la tierra. Si usted se casa, usted tiene que saber que la voluntad revelada de Dios es que usted tenga hijos, como matrimonio. Dios propone que esa unión sea hasta que la muerte los separe. Eso es una voluntad y está revelada. Yo creo que nosotros tenemos bastante trabajo que hacer con la voluntad revelada de Dios para estar preocupándonos por la voluntad oculta o secreta de Dios. Y con relación a nuestra vida cristiana, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, porque esta es... ¿Usted quería saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues yo se la voy a decir, no tiene que comprar un libro y está en la Biblia. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está. Yo creo que con esa sola nosotros tenemos trabajo hasta que nos muramos. Así que deje de estar buscando voluntades secretas y ocultas de Dios. Eso le pertenece a Él y lo revelado nos pertenece a nosotros. Aprópiese de eso y trabajemos en eso. Pero el pecado va a hacer oposición a esta voluntad de Dios. Fuertemente se va a levantar contra nuestro proceso progresivo de santificación y hemos estado hablando de medios individuales para luchar contra el pecado, y el último medio que hemos visto es la mortificación del pecado como medio individual de santificación. Hemos visto cuál es el deber de todo creyente. Según Pablo es hacer morir las obras de la carne, hacer morir lo terrenal en nosotros. Hemos visto cuál es el medio para mortificar el pecado. ¿Cuál es? En palabras del apóstol Pablo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Usted puede mortificar el pecado si usted no tiene el Espíritu Santo. No. De manera que es un deber exclusivo para creyentes. Si usted no es creyente, su deber primero es arrepentirse y convertirse. También hemos visto las razones por las cuales el cristiano debe mortificar el pecado. Por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y por la presencia de un pecado remanente que queda en nosotros. Nosotros no mortificamos el pecado para ganar nuestra salvación, porque nosotros sabemos que la salvación es por medio de la fe sola en Cristo y no por obras que hagamos.
Nuestra salvación está segura en Cristo. Así que nosotros no mortificamos el pecado para ganar el cielo. Nosotros mortificamos el pecado porque odiamos el pecado. Porque Dios ha puesto su espíritu, y su espíritu que mora en nosotros aborrece el pecado, y todo creyente verdadero aborrece el pecado. De manera que no le queda opción. Tiene que luchar contra el pecado. También hemos visto en qué consiste la mortificación del pecado. Y hemos dicho que consiste en un debilitamiento continuo y habitual, teniendo victorias frecuentes sobre el pecado. No es que usted no va a pecar más nunca en su vida, no. Pero sus victorias van a ser evidentes y frecuentes contra el pecado. Y su progreso en santidad también va a ser evidente. Hermanos, el deseo de todo creyente es hacer morir las obras de la carne. El deseo más intenso de todo creyente debe ser hacer morir las obras de la carne para reflejar la gloria de Dios, para parecernos más a Dios, para que la imagen de Dios que ha sido distorsionada por el pecado sea cada vez más restaurada por la gracia de Dios. Y la mortificación del pecado es un medio para eso. ¿Quiénes quisieran mortificar el pecado? ¿Quiénes quisieran reflejar la gloria de Dios más? Que cuando las personas vean a usted, no vean a José, sino que vean que José ya no se parece tanto a José, como que se parece a Cristo. ¿Quiénes quisieran realmente eso? Bueno, hermano, pues yo le tengo la mejor de las noticias. Es posible mortificar el pecado. Y en esta mañana nos vamos a dedicar exclusivamente a contestar la última pregunta con relación a las prédicas de la mortificación del pecado. ¿Cómo podemos mortificar el pecado? Hago la salvedad o la aclaración de que estos principios no son míos, han sido tomados del libro titulado La mortificación del pecado del puritano John Owen. Obviamente yo tuve que contextualizar, buscar pasajes de apoyo, buscar aplicaciones, pero las ideas son de él, no son mías. Hay que dar honor a quien honor merece. ¿Cómo mortificar el pecado? ¿Usted quiere mortificar el pecado? Estaremos viendo 6 principios. El principio número 1 para mortificar el pecado es que usted y yo debemos trabajar con diligencia en el fortalecimiento de nuestra fe. Con una fe débil usted no puede mortificar el pecado. ¿Quieres mortificar el pecado? Debes trabajar diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Hermanos, si rastreamos nuestros pecados hasta la raíz, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nuestros pecados ocurren porque somos incrédulos, por incredulidad. El pueblo de Dios ha tenido problemas con la idolatría desde el día que fue sacado de Egipto, y hoy nosotros seguimos levantando ídolos en nuestros corazones. Adivine por qué. Una fe débil, por incrédulos. Levantamos ídolos en nuestros corazones. Dios nos dice que el mayor deleite que puede encontrar un hombre es encontrarlo a Él. El mayor deleite que puede tener un hombre en esta tierra es Dios mismo. Eso es lo que Él dice. Pero vemos cristianos empeñados en buscar el deleite y su gozo en las cosas del mundo, en estilos de vida del mundo, en lo que dice el mundo. Y andamos detrás de las cosas del mundo. Pero Dios nos está diciendo que en Él es el que está la plenitud y el gozo. Entonces, ¿por qué la buscamos en el mundo? Incredulidad. Nuestras vidas demuestran lo que realmente creemos. Y lo que realmente creemos es que el mundo tiene más deleite y se halla más deleite que en Dios. Si no, buscáramos primeramente el reino de Dios y no las añadiduras. Lo que se ve es que buscamos las añadiduras y si nos da tiempo, entonces el reino de Dios. Eso refleja una fe débil. Y con una fe débil
somos presa fácil del enemigo y no podemos mortificar el pecado. Lo primero que Satanás hizo para que el hombre le diera entrada al pecado al mundo, ¿qué fue? Atacó su fe, porque él sabe que eso es lo primero que tiene que atacar. Con que Dios ha dicho, le dijo a Eva, ¿usted se acuerda? Con que Dios ha dicho, está atacando su fe, sus creencias. Hermanos, y tristemente nosotros dejamos que ataquen nuestra fe. Dios dice que el hombre es bueno que tenga una sola mujer, pero el hombre se cansa de la misma mujer y decide buscarse otra. ¿Usted sabe por qué es eso? Incredulidad. Tú dices eso, Dios, y Satanás le dice, con que Dios ha dicho que una sola, pero ¿y por qué? Aquella se ve mejor. Y se buscan aquella. Eso es incredulidad. Dios dice que las relaciones sexuales deben disfrutarse dentro del contexto del matrimonio, pero el mundo dice que no, que usted tiene que conocer sexualmente a su pareja porque si no usted no sabe a qué va. Y usted sabe por qué cada día más jóvenes ceden ante la fornicación. Con que Dios ha dicho que eso es en el matrimonio, pero ¿y por qué? Y muchos ceden a la fornicación antes del matrimonio. ¿Usted sabe por qué? Incredulidad. Dios dice, pero yo creo otra cosa. Y actúo de acuerdo a lo que yo creo y punto. Hermanos, lo único que puede vencer el mundo es nuestra fe. Nada más. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Usted quiere vencer el pecado? Debe trabajar en el fortalecimiento de su fe. Pero como yo quiero que ustedes y yo apliquemos esto, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? ¿Cómo se hace eso? Hay dos ingredientes que debemos usar. El primero es la palabra como medio de santificación, que ya lo vimos en la serie. La fe viene por él y el oír ¿qué? Entonces, ¿usted quiere tener fe y fortalecer su fe? Pero yo lo expliqué en cómo leer la palabra, está en esa prédica de la palabra como medio de santificación. Vuelva y escúchela si es necesario, porque si usted no se faja con esto, a estudiar y a meditar en ella, no para salir del paso, sino para ser transformado por ella, usted nunca va a fortalecer su fe. El segundo ingrediente para fortalecer nuestra fe, básicamente es la palabra. Pero ¿qué debemos hacer con la palabra para ejercitar nuestra fe? Yo voy a explicarlo con una ilustración. Cuando usted quiere fortalecer un músculo de su cuerpo, ¿qué usted hace? Lo ejercita con una serie de repeticiones enfocadas en el músculo que usted desea fortalecer. Vamos a ver la fe como si fuera un músculo. Si usted quisiera ejercitar el músculo de la fe, no se ejercita en un gimnasio, se ejercita con la palabra. ¿Y haciendo qué con la palabra? Dejándonos guiar por la palabra. Y esto es sumamente difícil, aunque usted diga amén. Usted sabe por qué es difícil. Porque la fe es contraria a nuestros sentidos. Nosotros estamos programados para ver, para creer. La fe es creer sin ver. Entonces la fe es contraria a nuestros sentidos. Y muchas veces nos encontramos con la palabra de Dios y decimos, hey, pero eso no tiene lógica. Para usted ejercer su fe en ese momento, usted debe hacer lo que Dios manda, aunque esté en contra de sus sentidos. Ejemplo, Pedro. Pedro tiene una noche entera tirando redes en el mar y no saca nada. Se le aparece Jesús, ya en la orilla, Pedro ya no pescó. Y le dice, Pedro, devuélvete.
Y Pedro le dice, ¿y para qué? Bueno, boga mar adentro y tira las redes. Y Pedro le dice, hay un problema, maestro. Mire, yo tengo la noche entera tratando de pescar y no he pescado. Así que mi instinto, mis sentidos de pescador me dicen a mí que yo voy a perder mi tiempo devolviéndome allá. Tú eres carpintero, esto yo lo estoy contextualizando, la Biblia no lo dice así, pero eso fue lo que él pensó, porque así fue, así es que él le dice. Tú eres carpintero, si estuviera moviendo madera para hacer muebles, está bien, porque tú sabes de eso, pero yo soy pescador y no he pescado nada. Aquí Pedro tiene la oportunidad de ejercitar su fe. Y la manera de hacerlo no es dejándose guiar por sus sentidos, sino por lo que Dios le dijo que hiciera. Y Pedro, gracias a Dios, decide ejercitar su fe y dice, está bien, maestro, yo no he pescado nada, pero en tu nombre yo voy a tirar la red. ¿Usted ve cómo se ejercita? Vamos a ponerlo en algo más contemporáneo. Aquí está la joven que encuentra el amor de su vida. Estos casos son muy populares. Ella es cristiana y viene a donde los pastores y les dice, mire, yo tengo un enamorado. Ese muchacho es serio, responsable, honesto, bueno, de buena familia. Tiene unos altos estándares morales en su vida. Este hombre es perfecto. Esto es una maravilla. Los pastores le buscan en la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los gentiles. Y le pregunta, ¿es cristiano el muchacho? Ah, no, eso es lo único. Aquí esa joven tiene que ver si va a ejercitar su fe o se va a dejar llevar de sus sentidos. Porque sus sentidos le están diciendo que ese hombre es bueno y que debería establecer una relación con él. Pero Dios le está diciendo, no te unas en yugo desigual. ¿Cómo ejercitas la fe, joven? No uniéndote en yugo desigual. Usted tiene un conflicto con un hermano y no lo quiere perdonar porque el hermano le hizo una cosa imperdonable e indecible, una ofensa imperdonable, y Dios en su palabra lo lleva a la parábola de los deudores. Y usted lee y usted se da cuenta que usted le debe más a Dios y que Dios le ha perdonado más a usted de lo que usted jamás le tendrá que perdonar a nadie. ¿Cómo usted ejercita el músculo de la fe? Perdonándolo aunque sus sentidos le digan lo contrario. Sus sentidos le dicen que esa persona no merece perdón. Y quizá usted tenga razón, de acuerdo a usted. Y Dios le dice, con que Dios ha dicho que tú tienes que perdonarlo. Y usted comienza a razonar en por qué usted no debería perdonarlo. Y tú le dices a Dios, bueno, pero mi sentido es que lo que ese hombre me hizo o esa mujer me hizo es imperdonable, así que yo no lo voy a perdonar. Ahí usted no está fortaleciendo su fe. Usted fortalece su fe, en este caso, cuando usted perdona, aunque sus sentidos le digan lo contrario. ¿Se entiende el término, hermanos? Porque, hermanos, nosotros cedemos y caemos momentáneamente en pecados porque en esos momentos no ejercemos fe. Así que si quiere mortificar el pecado, hermano, debe trabajar con diligencia en el fortalecimiento de su fe. Punto 2. Debes mantener en tu mente y tu conciencia un claro sentido de la culpa y del peligro del pecado con el que estás luchando. ¿Usted sabe por qué? Porque el pecado en el creyente tiende a minimizar su sentido de culpa, porque el creyente sabe lo que Dios ha hecho a su favor. Y el pecado viene a engañarnos y a decirnos que el pecado de nosotros no es tan malo, que todo el mundo lo hace, que más creyentes pecan así igual. Y eso es lo que hace el pecado, oscurece el entendimiento y nos engaña. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros mantener un claro sentido de la culpa si el pecado nos engaña? Un consejo para esto es que usted vea su pecado desde la posición de gracia en la que usted se encuentra. No para justificar su pecado.
sino para que usted vea que su pecado es mucho peor que el pecado de un incrédulo. Porque el inconverso no posee los recursos de la gracia que nosotros poseemos. El incrédulo no tiene nada a su disposición para luchar contra el pecado. El incrédulo es esclavo del pecado. Pero usted y yo somos libres del pecado. Así que nuestro pecado es mucho peor que el pecado de un incrédulo. ¿Qué tiene que hacer? Arrepiéntase. No se deje engañar por el pecado. La culpa es necesaria para el arrepentimiento. Sin culpa usted no tiene nada de qué arrepentirse. Mantenga un claro sentido, hermano, de que cada pecado es una ofensa grave contra la santidad de Dios. No solamente debemos observar o mantener claro el sentido de la culpa, sino del peligro del pecado. Hermano, si nosotros no vemos el pecado como un peligro, no vamos a correr de él. Y en ocasiones luchar contra el pecado significa huir del pecado. Para usted huir, usted debe sentirse en peligro. Lamentablemente muchos nos sentimos cómodos con el pecado. No nos sentimos en peligro. Hermano, debemos sentirnos en peligro cada vez que estamos pecando. ¿Usted sabe por qué? Porque lo peor que hace el pecado es que endurece el corazón. Para que usted no escuche la voz de Dios. Cuando hablo de dureza de corazón, no significa que usted no llora en la adoración o en la predicación. Muchas personas lloran muchísimo y siguen con el corazón durísimo. Cuando hablamos de endurecer el corazón es que la palabra de Dios ya no causa ninguna impresión en la vida de esa persona. Escuchan esta prédica y aquí puede que lloren. Cuando pasan esa puerta no toman ninguna decisión para aplicar nada de lo que se predicó. Si usted es esa persona, yo quiero que usted sepa que su corazón está duro, aunque usted llore. Y esto es un peligro grave, 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 porque lo peor que le puede pasar a un creyente es sentirse lejos de Dios. Esa es la peor experiencia para un creyente, eso es como el infierno en la tierra. Vamos a buscar Isaías 59, 1 al 2. Para que usted vea lo que hacen nuestros pecados, para que usted vea lo peligroso de nuestros pecados. El problema no es Dios, el problema es la dureza de nuestro corazón. Mire, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El problema no es Dios, Dios permanece fiel. ¿Cuál es el problema entonces? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano, para un creyente esa es la peor condición en la que él puede estar. Y eso lo hace el pecado. Así que, ¿quieres mortificar el pecado? Número 1, debes trabajar diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Número 2, debes tener un claro sentido de la culpa y del peligro del pecado. Cuando tenemos eso, cuando hacemos eso, es difícil caer. El pecado se le va a complicar cada vez más hacernos caer. Y así nosotros vamos a mortificar cada vez más el pecado. Principio número 3. ¿Quieres mortificar el pecado? La mayoría dijo que sí. ¿Sabes qué tienes que hacer también? Debes tener presente el temor de Dios de manera continua. Cuando el creyente recuerda que vive en la presencia de un Dios santo, que es digno de ser temido, reverenciado, eso lo mantiene a raya. Sobre todo con aquellos pecados que son internos, que no se ven. El problema es que por incredulidad nosotros hemos perdido el temor de Dios. Hay una canción infantil que se llama Me lavo las manitas. Al final esa canción dice,
Jesús te está mirando. Di siempre la verdad. ¿Para qué nos enseñan eso? Para que tengamos presente el temor de Dios. Porque, hermanos, nosotros pecamos muchas veces porque nadie nos va a ver y porque nadie lo va a saber. El temor de Dios nos libra de esos pecados. Proverbios 16:6, hermano, vamos a buscar. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, ¿qué pasa? Usted quiere apartarse del mal, aunque nadie lo vea, tenga presente el temor de Jehová siempre. Levítico 19:14. Aquí Dios está tratando de librar al pueblo de estos pecados que nadie se va a enterar. Fíjense en esto. Levítico 19:14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Y usted piensa, pero yo puedo maldecir a un sordo todo lo que a mí me dé la gana porque es sordo. Él no va a oír lo que yo le estoy diciendo. Ah, pero los oídos del Señor sí lo oyen. Usted puede tirarle una tabla a un ciego para que se caiga. El ciego no lo va a ver, pero los ojos de Jehová están sobre usted. Esos pecados que nadie ve solo se pueden refrenar con el temor de Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál es la motivación para no maldecir a un sordo si no me va a oír? ¿Cuál es la motivación para no estorbar a un ciego si él no me va a ver? Ahí lo dice. Sino que, porque tendrás temor de Dios. No del sordo, no del ciego, no de que tu pecado se descubra, sino del Dios santo a quien has faltado. José, por ejemplo, pudo mortificar el pecado del adulterio porque tuvo presente el temor de Dios. Nadie se iba a enterar de ese pecado. Vamos, yo sé que estoy contra el tiempo, pero vamos a buscar Génesis 39. Hermano, y quiero ser lo más explícito posible porque quiero que usted y yo apliquemos esto para mortificar el pecado. Si es que usted quiere mortificar el pecado. Si usted no quiere mortificar el pecado, su cristianismo es muy cuestionable. Y hay dos opciones si usted no quiere mortificar el pecado. O usted no es creyente, o su corazón está tan duro, que nada de lo que aquí se está hablando le ha causado nada. Tiene que arrepentirse en ese caso. Génesis 39, 7-9 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha sido reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pregunta José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? Potifar no se va a enterar. Nadie se va a enterar. La mujer se lo dijo. Nadie va a saber esto. ¿Cuál es tu problema? Es que le voy a faltar a Dios. Porque Dios sí lo sabe. Hermanos, los padres cuando están discutiendo y la discusión se acalora y hay gritería y hay maledicencia y aparece el niño, ¿qué hacen los padres? Espérate. Por temor a no herir los sentimientos del niño, por temor a no traumar al niño, deciden parar. Hermano, ¿usted no se ha dado cuenta que alguien a quien usted le debe temer estuvo antes que el niño ahí? Cuando arrancaron la pleito, las discusiones, Dios estaba ahí. Usted le debe temer más a Dios que a su hijo, a su santidad. Lo único que puede refrenar
pecados que nadie se va a enterar, es tener presente el temor de Dios. Si usted no tiene presente el temor de Dios, no va a mortificar pecados ocultos. No lo va a hacer. El temor de Dios hace que nosotros vivamos según los principios de Dios, aunque nadie nos esté viendo. Y la mayor motivación para nosotros no pecar no debe ser que el otro se entere, debe ser que ofendemos la santidad de Dios. Punto número 4. ¿Quieres mortificar el pecado? Debes luchar contra el deseo pecaminoso, inmediatamente surja, y mantenerte distante de las tentaciones. En Mateo 5:29 no lo vamos a buscar, pero Jesús lo ilustra de una manera muy gráfica. Y dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. O sea, Él no le dice ponte gotica a ver si tú puedes aguantar ahí. No, sácalo. Porque Dios sabe que con el pecado no podemos jugar. Si tu mano derecha es ocasión de caer, no te bebe el antibiótico, no, córtala. Porque con el pecado no se juega. No se juega. El problema es que muchas veces el pecado es tan modesto al principio que nosotros decimos, no, esto llega hasta donde yo diga. Yo tengo el control absoluto de la situación. ¿Usted cree? Mira, hermano, en el fondo usted sabe que eso es mentira, que usted no tiene el control de nada. Hermano, con el pecado no se juega. No crea que usted le puede dar entrada fácil al pecado y después usted lo va a sacar fácil. No, hermano, eso es imposible. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, desde que surja, sáquelo. Proverbios 6:27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? La respuesta es no. Usted no puede ponerle fuego a la camisa y que ella se quede sin encenderse. Se va a prender en candela. Lo mismo le va a pasar con el pecado. Si usted no corta con él de manera violenta y rápida, se va a quemar. Hermano, huir de la tentación, estas son cosas que hace un creyente que está mortificando el pecado. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto 4 cosas. Primero, ¿quieres mortificar el pecado? Debes trabajar diligentemente en el fortalecimiento de tu fe. Segundo, debes mantener en tu mente y tu conciencia un claro sentido de la culpa y del peligro del pecado. Tercero, debes tener presente el temor del Señor de manera continua. Número 4, debes luchar contra el deseo pecaminoso, inmediatamente surja y mantenerte distante de las tentaciones. Número 5, ¿quieres mortificar el pecado? Debes confesar tu pecado a Dios correctamente. Yo creo que este es uno de los mayores problemas por los cuales nosotros no podemos mortificar el pecado. Y lo digo por experiencia personal. Nosotros sabemos confesar pecados, pero muchas veces no lo hacemos correctamente, ni bíblicamente. ¿Cómo podemos mortificar el pecado correctamente? Vayamos a Salmo 130. Y de paso les digo que la confesión ayuda, porque lo primero es que usted acaba de confesar con su boca que lo que usted hizo está mal, que es pecado. De manera que su conciencia, en su conciencia usted está consciente de que eso es pecado, y eso va a hacer que usted trate de no cometerlo más, o por lo menos eso se supone. Salmo 130. Leemos del 1 al 4. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. Eso es la respuesta. Si Dios se enfocara en nuestro pecado, aquí no hubiera uno respirando. Gloria a Dios por el versículo 4. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado, dice la Reina Valera. Pero la traducción del hebreo y el que tiene la Biblia de las Américas tiene ahí, pero en ti hay perdón para que seas temido. Para que seas temido. Y aquí volvemos otra vez al punto del temor de Dios. En Él hay perdón para que nosotros pequemos como nos da la gana. En Él hay perdón para que pequemos a la ligera porque Él nos perdona. Porque Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Para eso es que hay perdón en Él. Dice el salmista, no. En Él hay temor para que Él sea temido. Perdón. En Él hay perdón para que Él sea temido, no para tomarnos el pecado a la ligera. Hermano, y cuando nosotros tememos a Dios, es bien difícil caer en un pecado recurrentemente. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros confesamos los pecados, nos arrepentimos realmente con temor reverente a Dios, entramos en una comunión con Dios que nosotros no queremos que ningún pecado estorbe. Yo no sé si usted ha podido experimentar ese tipo de comunión con Dios, pero cuando usted confiesa un pecado y entiende el perdón que Dios le ha dado, usted teme a Dios. Y usted tiene miedo de que esa relación se estropee. Ahora, no solamente es confesar los pecados, es hacerlo adecuadamente. Vamos a Proverbios 28:13 para que entendamos este punto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Una confesión adecuada entonces tiene 2 puntos. Si usted quiere aprender a hacer una confesión adecuada de sus pecados, hay 2 puntos. Primero, nuestra confesión debe ser por pecados específicos, no generales. Por eso es la importancia de la oración secreta. En una oración de la iglesia usted no va a comenzar a saltar con pecados suyos específicos, pero en la oración secreta debe ser así. ¿Y por qué digo que son pecados específicos? Debe ser una confesión de pecados específicos, porque aquí dice que el que encubre sus pecados, es decir, mis pecados personales. Yo no puedo venir delante de Dios a confesarme, como venimos la mayoría de las veces en la noche. Señor, perdona todos mis pecados, todo lo que yo he cometido. Yo no me acuerdo de ninguno, pero tú perdónamelo todo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Usted cree que realmente Dios perdonó esos pecados? No. El primer ingrediente para una confesión adecuada es ponerle nombre a nuestros pecados. Hermano, y eso es difícil. Pero lo bueno es que cuando hacemos eso, nosotros evitamos caer en el error de pedir perdón por cosas que Dios no considera pecado. Hay cosas que en nuestra cultura religiosa se han infiltrado, que creemos que son pecados, pero realmente Dios no lo considera pecado. Y también nos libra del error de no pedir perdón por cosas que nosotros consideramos que no son pecados, pero sí son pecados. Entonces, ¿cómo usted puede hablar de pecados específicos? ¿Cuál va a ser su parámetro para comparar sus pecados? A ver si son o no son. Este es grande. Mire su parámetro aquí. Usted compara sus pecados con la ley de Dios. ¿Por qué con la ley de Dios? En Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea, él le dice
en el 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. Hablando de Jesús. Jesús es el amén. ¿Qué significa amén? Ustedes que lo dicen tanto. Así es. Bueno, pues Jesús es el así es. Y lo que Él dice que es pecado, es lo que es pecado. Aunque el mundo diga que no. Y lo que Él dice que no es pecado, no es pecado, aunque un legalista religioso diga que sí. Él es el amén. Pecados específicos deben ser traídos al trono de la gracia. ¿Cuál es el segundo ingrediente de una confesión adecuada? Primero, debemos confesar pecados de manera específica. Segundo, debemos apartarnos. El que confiesa sus pecados, 1, y se aparta, 2. ¿Cuál es el precepto que incluye el deber para que Dios perdone mis pecados y tenga misericordia de mí? Confesar mis pecados, de pecados específicos, ¿y qué más? Y apartarnos. Si usted no hace eso, ¿usted puede reclamarle a Dios que lo perdone? No, porque Dios promete tener misericordia de usted cuando usted confiesa sus pecados y se aparta. De manera que una confesión no adecuada no trae misericordia ni perdón, porque la contraparte es: el que encubre sus pecados no prosperará. Muchas veces, hermanos, nosotros lo que hacemos es encubrir nuestros pecados y no confesarlos. Muchos excusan su pecado y dicen: imagínate, ese es mi temperamento, yo soy así. Claro, usted es así, pero Dios quiere que usted cambie. Y justifica su pecado. Si usted justifica su pecado, Dios no lo perdona, ni tiene misericordia de usted. No tiene por qué tenerla, porque usted no ha cumplido con el deber de confesar su pecado y apartarse, que es el precepto que incluye mi deber para que Dios cumpla su promesa de perdonarme. Otra excusa: oye, yo tuve que reaccionar así porque es que tú me tienes harto. Hermanos, esas son excusas para no confesar nuestros pecados. Eso es encubrir el pecado, y el que encubre sus pecados no prospera ni puede mortificar el pecado. Hermanos, y lo peor de todo es que muchas de estas personas que encubren sus pecados se sienten perdonados. Eso es lo mejor del caso. Que tú ves actitudes repetitivas de pecado y tú le dices: mi hermano, pero tú sabes que tú estás haciendo eso mal, ¿verdad? Sí, pero ya yo pedí perdón, el Señor me perdonó. Yo peco todos los días como quiera, así que el Señor ya me perdonó. Y yo pido perdón todos los días, y peco todos los días, y pido perdón todos los días. Y ya, y esa es la dinámica que yo vivo con el pecado. Yo vivo cayendo en Él y Él vive perdonándome. Hay una parte que es verdad: usted vive cayendo en Él, pero Dios no lo vive perdonando, porque usted no lo ha hecho adecuadamente. Y se sienten tranquilos: no, yo estoy en paz, ya yo. Hermanos, se parecen a los profetas falsos del tiempo de Jeremías. Jeremías 6:14. Búsquenlo. Estos profetas eran de ese tipo de gente que proclamaba paz. Dice: y curan la herida de mi pueblo, curan su herida, curan su pecado con liviandad, diciendo: paz, paz. Pero Dios dice: no hay paz. No es verdad que hay paz. Sin una confesión adecuada, Dios no perdona ningún pecado. Y eso lo dice su palabra. Yo no estoy siendo legalista. Usted no puede autoproclamar paz en su vida. Usted no tiene el derecho. Dios es el único que establece la norma bajo la cual Él perdonará pecados, y por ende Él es el único que tiene derecho a proclamar paz y perdón en la vida de las personas. Hermanos, no podemos encubrir el pecado. Si queremos mortificarlo, debemos confesarlo poniéndole nombre y apartarnos, no justificarnos.
ni proclamar paz, paz, cuando no hay paz. Número 6 y último. ¿Quieres mortificar el pecado? Pide a Dios en oración la ayuda para mortificar el pecado. Efesios 6:10. Hermano, no es con tus fuerzas que tú vas a mortificar el pecado. Es imposible. Pablo dice, mas si por el Espíritu. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es una tarea bastante cuesta arriba, hermanos. Este deber de mortificar el pecado es difícil, pero no es con nuestras fuerzas, ni es con nuestro poder. Pide a Dios en oración ayuda para mortificar el pecado, que Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Hebreos 5:7. Hermano, Jesús tuvo que pedir a Dios. Jesús no quedó libre de pecado por su linda cara, ni porque era la segunda persona de la Trinidad. Muchos de nosotros creemos que Jesús no tuvo que aprender obediencia, que para Jesús fue fácil lidiar en este mundo. Oiga, ¿cómo fue que Jesús pudo mantenerse sin pecar? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo le estoy hablando que la segunda persona de la Trinidad tuvo que fajarse a orar y a suplicar con llanto y con lágrimas para que Dios lo librara del pecado. Hermano, y si eso es la segunda persona de la Trinidad que tuvo que hacer eso, y usted y yo, ¿qué será de nosotros? Nosotros deberíamos rasgarnos la vestidura, o yo no sé, dar vuelta a maroma o tirarnos de barriga en el suelo. Pero nosotros con mucho más razón debemos pedir a Dios que nos ayude a mortificar el pecado, porque nosotros no queremos pecar. O debería ser el deseo de nosotros. Si Jesús tuvo que hacerlo, hermano, nosotros tenemos que hacerlo. Si Él oraba de noche, de madrugada, de día, pues nosotros tenemos que, como dice Pablo, orar en todo tiempo, que nos libre del pecado. Reflexionar qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios me está diciendo con relación a este aspecto de mi vida, que yo me estoy dejando guiar de mi sentido y no de su palabra, qué es lo que Dios dice que es pecado, qué es lo que Dios dice que no es pecado, porque yo quiero agradar a Dios. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo sé que estamos fuera de tiempo, pero permítame darle algunas notas de consolación. Porque yo sé que esta prédica, por sus caras, ha sido dura. Para mí ha sido más dura. Más dura. Yo le dije que yo no tenía ganas de predicar ni siquiera. Yo estoy aquí por la gracia pura de Dios. Y me atrevo a estar aquí porque sé que estoy en Él. Porque yo no merezco estar aquí. Así que permítame darle algunas notas de consolación si usted va a luchar contra su pecado. Si usted no ha luchado contra su pecado y no ha estado mortificando el pecado, hermano, es tiempo de que usted comience. Es tiempo de crecer para cumplir con nuestra misión. Pero primero tenemos que crecer. Hermano, debes saber que tú no eres el único que está lidiando con el pecado remanente. Todo santo de Dios está luchando contra el pecado. No está solo, hermano. Yo estoy luchando con mis pecados. Los pastores están luchando con sus pecados. Los ancianos, todos, Marcia, Arelis, Emilio, yo que soy anciano, estamos luchando contra nuestros pecados.
Vamos a 1 Corintios 10:13. Hay hermanos que piensan que ellos son los únicos que pecan, o que ellos o pueden pensar, no, pero los líderes no pueden tener este tipo de tentación que tengo yo, porque esa gente son gente santa. Míralo cómo predican. No piense así, hermano. Nosotros somos tan pecadores como ustedes. Igualito, igualito. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, a usted no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al género humano. Los grandes hombres de Dios tuvieron que luchar con sus pecados. Pregúntale a David. Dicho sea de paso, David no mortificó el pecado. Y mire cómo terminó. Pregúntale a Pedro, que maldijo a Jesús. Lo maldijo literalmente. Pregúntale a Moisés, que golpeó la roca cuando le mandaron a hablarle. Pregúntele a Noé, cuando salió del barco, que se dio un humo que ni supo quién era, bailando desnudo. Estos son grandes hombres de Dios que fueron tentados y cayeron. Y la Biblia no oculta su pecado, para que tú sepas que no estás peleando solo. No es para que usted peque deliberadamente, que usted va a recordar eso. Es para que usted sepa que sus hermanos llevan la misma lucha. Y de paso, ore por ellos también. Ore por sus líderes, hermanos. Ore por los pastores, ellos necesitan oración. Los ancianos necesitamos mucha oración. Porque ustedes tal vez piensan que como nosotros damos, nosotros no necesitamos nada. Nosotros necesitamos ayuda. Si sientes que estás luchando diariamente con el pecado, hermano, y que la lucha es agónica e intensa, yo te tengo una buena noticia. Eso es signo de que en ti hay vida espiritual. Los muertos no pelean. ¿Usted ha visto un muerto peleando? Así que si tú diariamente experimentas una lucha intensa con el pecado, gózate. Estás vivo. Dios te ha dado vida. Un incrédulo no puede luchar contra el pecado. Un incrédulo está muerto en sus delitos y pecados. Así que si tú, por el contrario, no estás luchando contra tu pecado, eres impío. Y preocúpate, porque el juicio y la ira de Dios están sobre ti. La buena noticia que trae el Evangelio es que no tienes que quedarte en esa condición. Porque Dios en su gracia ha hecho provisión del Cordero que quita el pecado del mundo. Así que lo que te corresponde, si tú eres de esos que no lucha contra el pecado diariamente y estás muerto, es decirle al Señor, Señor, yo quiero arrepentirme de mis pecados y recibir a Cristo en mi corazón. Pero si tú tienes la lucha, gózate, estás vivo. Y lo más importante, hermanos, es esto, y lo último, y prometo que con esto sí termino. En esta lucha ardua, agotadora, extenuante y dolorosa contra el pecado, Dios nunca te ha dejado. Vamos a Salmo 121. Del 1 al 8 leemos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? En tu lucha contra el pecado, ¿de dónde vendrá tu socorro? En tu lucha diaria contra el pecado, ¿de dónde vendrá tu socorro? ¿De tus fuerzas? ¿De tu carácter? En tu lucha contra el pecado, hermano, tú debes saber, si eres cristiano, que tu socorro viene de Jehová.
Y Jehová no es cualquiera. Jehová no es cualquiera, hermanos. Jehová venció el pecado ya. ¿Quién es Jehová? El hacedor de los cielos y de la tierra es el que nos socorre en nuestra lucha contra el pecado. ¿Hay alguien que pueda tener más poder que el creador del universo? Nadie. ¿Habrá pecado que pueda resistirse al poder de Dios? No hay. Pues Dios es el que socorre al cristiano. El Dios que hizo los cielos y la tierra, dice, número 3, versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo, a Israel. Esto no es para el mundo, hermano. El no creyente no puede mortificar el pecado, de manera que esto no aplica para el no creyente. Pero si usted es parte del pueblo de Dios redimido por la sangre de Cristo, Jehová es su socorro. Él es el que guarda a su pueblo. Versículo 5, Jehová es tu guardador. Contra el pecado, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha, quiere decir que Él está contigo siempre. Aun cuando usted cae en el hoyo más hondo de sus pecados, su sombra está ahí, esperando que usted se arrepienta para perdonarlo. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Cuando ahí dice para siempre, es literalmente para siempre. O sea, esto sigue en la eternidad. Jehová va a seguir siendo nuestro guardador, nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro redentor. Hermano, yo no sé si tú sabías, pero en esta mañana yo quiero decirte que tu alma tiene un guardián contra el pecado. Y ese guardián es Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra. Él no se duerme. Él no es como estos guachimanes que usted ve durmiendo, que entra cualquier ladrón. No, hermanos, Dios no se adormece. El que guarda su alma está pendiente de todos los ataques y de todos los pecados y de todas sus luchas para sostenerlo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana, porque tú no nos dejas en esta lucha contra el pecado. Si bien tú pudiste crearnos y librarnos del pecado y después desentenderte de nosotros, lo hubieras podido hacer perfectamente. Pero gracias porque tú te tomas la molestia de estar todos los días con nosotros en nuestra lucha diaria contra el pecado. Padre, al igual que Jesús, en los días de su carne, venimos delante de ti rogando, implorando tu ayuda para luchar contra el pecado, diciéndote que solo no podemos, que para nosotros es imposible, que necesitamos que tú permanezcas con nosotros, que necesitamos permanecer en ti porque separados de ti no podemos hacer nada. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos que tú nos guardes de todo mal, de toda acechanza del enemigo, porque queremos crecer en santidad, porque queremos agradarte, porque aborrecemos el pecado y no queremos pecar. Ayúdanos, ayúdanos. Creemos, pero te pedimos que ayudes nuestra incredulidad, ya que la mayoría de nuestros pecados son cometidos por ella. Ayúdanos a tener presente el temor de Dios de manera continua en nuestras vidas.
que temamos al Dios Santo que nos ha salvado. Para no pecar, porque no queremos. No es una camisa de fuerza lo que tenemos. Es que queremos agradarte y nuestra carne es un estorbo, Padre. Ayúdanos en esta lucha contra el pecado. Te damos las gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y que continuaremos creciendo hasta que seamos glorificados y efectivamente libres del pecado. Y nada nos separe de ti, Señor. Así que te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.